Para poder mejorar tu estudio y sobre todo enriquecerte más sobre un texto bíblico y sobre este texto bíblico poder saber qué es lo que puedes extraer de él, cómo puedes aprender de él y sobre todo cómo puedes utilizarlo en ciertos puntos o en ciertas áreas de nuestro servicio o cómo poderlo aplicar, cómo poder ampliar el conocimiento de este texto bíblico. Hay tres maneras o tres cosas que tú debes de aprender en estos textos bíblicos que yo te voy a enseñar en esta ocasión y paso a paso. Por ejemplo, son tres: las notas, las referencias marginales y las traducciones paralelas. Te voy a ir explicando ejemplos de cada uno de ellos, qué son y cómo puedes sacarle el potencial. Empezamos con las notas. Yo como ejemplo voy a utilizar el texto de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 22. ¿Ok? En la parte de hasta abajo, yo ya tengo este versículo, ¿ok? Y ahí nos muestra diferentes letras. Si tú te das cuenta, en toda la Biblia, y ahorita te lo voy a remarcar, podemos ver automáticamente letras pequeñas como la G y la F, aquí la D, la E, la H, etcétera. Y que si yo veo en esta parte, que es en la parte derecha, me está saliendo la letra con sus respectivas referencias a estos textos. Y yo ya tengo diferentes textos dependiendo la letra que yo escoja. Estas son las referencias marginales, que son referencias o complementos o permite ver la sincronía o unión que hay en la Biblia, porque nos permite buscar un texto bíblico y poder buscar textos bíblicos que se apoyan a sí mismos para poder enriquecer o complementar una idea de ese mismo texto bíblico. Te lo explico de la siguiente manera. Dice el texto: tus antepasados bajaron a Egipto con 70 personas, y ahora Jehová tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas de los cielos. Ahí donde están 70 personas, yo le puedo dar clic, ¿sale? Y automáticamente me está llevando directamente del lado derecho y me está saliendo tres textos o tres referencias marginales. Y me está diciendo: y los hijos de José que nacieron en Egipto fueron dos. En total las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y sí, porque aquí nos me dice, ¿no?, que bajaron a Egipto con 70 personas, y Génesis también corrobora que de la casa de Jacob entraron en Egipto 70. Es decir, entraron en Jacob 70 personas y ya después, ¿qué sucedió? Esas mismas 70 personas salieron. También nos menciona Éxodo: en total los descendientes de Jacob eran 70, Hechos 7:14, de modo que José envió un mensaje y mandó a traer de aquel lugar a su padre Jacob y a todos sus parientes, 75 personas en todo. Son referencias que nos van a ayudar a poder mejorar nuestros textos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, han hecho tan numeroso como las estrellas de los cielos. Y aquí dice: después de que pasó todo eso, Abraham tuvo una visión en lo que recibió en este mensaje de Jehová. En pocas palabras, dice acá: y ahora Jehová tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas de los cielos. ¿Dónde se dijo eso? En Génesis 15:1, ahí nos muestra la promesa, ¿no?, que recibió de parte de Dios. Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. En Génesis 15:5 dice: por favor, le dijo Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y entonces le dijo: así de numerosas llegará a ser tu descendencia. ¿Notas lo importante que es analizar? Te amplía un poco más, ¿no? Y te recuerda: ay, sí, cierto, ya me acordé que Dios le había comunicado estas palabras a Abraham hace mucho tiempo. Esas son las referencias marginales. Vamos con las notas. Las notas son otra cosa más que explicaciones extras sobre palabras específicas, como glosarios, el significado de palabras, otra manera de entender esta palabra, o palabras, una palabra de diferente manera, etcétera. Por ejemplo, aquí voy a ir al texto de Eclesiastés. Aquí está. 9:10. Vamos a ir al versículo 9:10. Vamos a leer. Dice: todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad
ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Nota que en la tumba, y aquí te lo voy a redondear, hay un asterisco. Normalmente estos están reflejados por un gato o un asterisco. Y si yo le doy clic al asterisco, del lado derecho nos coloca algo extra. Y dice, la tumba o Seol, es decir, es el lugar simbólico donde descansan los muertos. Si quiero ampliarlo, me lleva a un glosario. Y entonces el glosario, ok, dice tumba. Cuando aparece con minúsculas inicias se refiere a la tumba de una persona. Cuando aparece con mayúsculas inicial equivale al término hebreo Sheol y al término griego Hades. En otros últimos casos la Biblia usa el término para referirse a un lugar simbólico donde descansan los muertos o a un estado en el que no se realiza ninguna actividad ni se consciente de nada, ¿no? Ni se es consciente de nada. Entonces aquí ya tenemos diferentes referencias. Aquí tenemos el gato, que también nota que aquí nos muestra, así como los peces son capturados de una red mortal o los pájaros en una trampa, los hijos de los hombres son atrapados en un tiempo de desastre o calamidad. Entonces es como un sinónimo o poder entender la palabra de otra manera para podernos ayudar. Por ejemplo, acá hay otro en el versículo 9, tiene o conciencia, ok. Por ejemplo, voy a irme aquí y puedo, por ejemplo, buscar otro, un asterisco acá. No, este no es, este tampoco es. Acá está. O quizás de tener cuidado con ellos, ¿no? Aquí en el versículo 19, ¿no? Por ejemplo, aquí en el versículo 19 también hay una nota, ¿okay? Que nosotros podemos ocupar, ¿okay? Entonces, son esa manera en la cual nosotros podemos trabajar. Bueno, acá hay otras, mira. O el mensaje, o una escritura con alas, o quizá en tu cama, o no invoques el mal contra el rey. Son otras maneras de poder leer estos textos bíblicos. Ese es en el caso de las notas. Ahora vamos directamente con las traducciones paralelas. Es esto. Mira, vamos a ver. Vamos a ver un texto y vamos a buscar Eclesiastés. Acá está. 9.1. Vamos a ver. Eclesiastés 9.1. Y aquí en 9.1 vamos a leerlo y dice: así que reflexioné cuidadosamente en todo eso y llegué a esta conclusión: el justo y el sabio, así como su actividad, están en manos del Dios verdadero. Nada saben los hombres del amor y del odio que hubo ante ellos. Y nota que aquí hay un asterisquito. Si yo le doy clic, me va a decir lo que otras publicaciones o traducciones utilizan. Por eso se llama lit. Las expresiones que dicen lit es como decir literalmente, o otras traducciones dicen, otras traducciones han utilizado, o en otras palabras, otras Biblias han dicho, ¿no? Aplica mi corazón. Por ejemplo, acá hay otra. Esto es algo angustioso que sucede bajo el sol. Como todos tienen el mismo final, el corazón de los seres humanos está lleno de maldad, y hay locura en su corazón durante toda su vida y entonces mueren. O literalmente, o otras referencias, otras Biblias dicen, y después de eso, a los muertos. Ya te diste cuenta que dice, mueren, ¿no? Entonces mueren. Y aquí dice, y después de eso, a los muertos. Es otra forma de poderlo decir. Son otras Biblias que utilizan esta expresión, ¿ok? Sácale el potencial a estas tres herramientas. Busca y date cuenta ahora, todos esos numeritos, todas esas letras y todos esos significados que tenemos por aquí del lado derecho en toda nuestra Biblia, y potencia más esta configuración. Si tú no has entendido, regrésale al video, puedes verlas bastantes veces. Y recuerda, si hay otra que se me ha pasado, puedes dejarlo debajo de los comentarios para que podamos beneficiarnos de todo este estudio. Yo soy el Profe Obed, espero que te haya encantado este excelente tutorial. Te invito a que puedas suscribirte y compartirlo con más personas. Yo soy el Profe Obed y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente tutorial.
Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.